Otra educación es posible, con Pedro Hiedra. Una fundación diocesana de enseñanza es el órgano con personalidad jurídica que el Obispado de Asidonia Jerez ha constituido para el desarrollo de la tarea educativa a la que la Iglesia es llamada, en comunión con las familias y de cara al pleno desarrollo de la personalidad de los niños, de los alumnos que nos son confiados. En este contexto, la Fundación ostenta la titularidad de sus 2 centros educativos. El último todavía estamos en fase, ¿no?, de esos momentos jurídicos y esos momentos todavía burocráticos. Pero hablo, sí, del Colegio Espíritu Santo del Puerto de Santa María, con una gran trayectoria y con una gran tradición, y un colegio entrañable en esta ciudad. Hoy vamos a hablar de este proyecto que comienza, pero antes os voy a presentar a nuestro primer invitado de hoy. Se trata de José Carmelo Pulido, doctor en Pedagogía por la Universidad de Sevilla. Ha sido durante muchos años director en los centros salesianos de Sevilla, Triana, Málaga, Utrera y Las Palmas. Ha desarrollado su actividad pastoral en Cádiz y en la parroquia de las 3.000 viviendas en Sevilla. Sacerdote, salesiano y sobre todo educador. Carmelo, bienvenido, doctor. Buenas tardes. Pues hoy queremos que la introducción que normalmente solemos hacer a este podcast, a este programa de la radio municipal del Puerto de Santa María y la Delegación Diocesana de Enseñanza de la Diócesis de Asidonia Jerez, queríamos contar, pues, más que nada porque es un tema en el que eres experto. Tu tesis doctoral fue Crisis vocacional y Escuela Católica, un análisis comparado entre Bélgica, Estados Unidos, Francia, Holanda y España. Ahí estudias el impacto de la crisis vocacional de numerosas congregaciones en Europa y Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado en estos otros países? ¿Puede ser un preludio de lo que está ocurriendo también en el nuestro? Bueno, pues... Perfectamente. Puede ser. No es que puede ser, es que de hecho lo es. Es porque la misma crisis de secularización que ha azotado a toda Europa, de algún modo llega también a España, pero llega más tarde, fundamentalmente porque España durante 40 años vivimos un régimen diferente, donde estaba unido la Iglesia y el Estado. Tuvimos aquí un gran auge de vocaciones y evidentemente nos llega la crisis, pero nos llega más tarde que Europa. Esto, por un lado, nos ayuda también a ver lo que ellos han vivido para nosotros intentar mejorar. Correcto. Ante esto están surgiendo, pues, numerosas fundaciones y cada congregación de alguna manera intenta, en algunas ocasiones, vamos a decirlo así, poner parche, y en otras algunas soluciones, más que soluciones, sueños y proyectos de futuro. Pues básicamente, Carmelo, desde tu punto de vista, ¿cuál sería el camino a seguir? El camino a seguir, visto desde la perspectiva europea, entiendo que me lo planteas, ¿no? Sí. Fundamentalmente, pues yo entiendo es, en primer lugar, reconocer la situación. La situación ha sido que la vida religiosa en estos países y ahora mismo en España tiene una edad media muy alta, excesivamente alta, donde la mayor parte de religiosos y religiosas ya no están en la enseñanza directa. Aquellos que entienden algo de enseñanza por edad fundamentalmente y por conocimientos, pues están más dirigidos a tareas puramente directivas o pastorales.
Esa es un poco la situación, grosso modo, ¿no? Grosso modo. Sucede también que lo que vemos es que hoy día todos estamos empeñados fundamentalmente, principalmente en subsistir. La subsistencia es ahora, desgraciadamente, la primera preocupación. La segunda sería tener centros educativos de calidad. De calidad entendido desde una perspectiva puramente educativa. Pero nosotros aportamos algo más, que es lo específicamente católico. Y ahí es un poco donde nos la jugamos y donde podemos aportar algo específico en estos próximos años o décadas, ojalá. Claro que sí. Pues una intervención muy esclarecedora. Además, te damos las gracias porque estás en Canarias, estás en Las Palmas y sabemos que una hora menos es una hora. Además, acabas de llegar de un viaje, no te ha dado tiempo ni abrir la maleta y estás con nosotros. Placer, así que muchísimas gracias, Carmelo, muy esclarecedor y nos sirve de preámbulo para lo que queremos hablar. Tengo conmigo también aquí a Cristina Camacho, directora pedagógica del Colegio del Espíritu Santo en el Puerto, y a David Urtasun, que es director titular y pedagógico del Colegio de la Caridad de San Lucas de Barrameda. Bueno, pues nos falta alguna persona más que está de viaje en este momento, pero estaríamos un poco hablando del equipo técnico de la futura fundación. Bueno, pues bienvenidos también a vosotros esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Cristina, David, ¿es la Fundación de Enseñanza esa respuesta no de subsistencia, como nos dice Carmelo, sino de un proyecto ilusionante, de seguir caminando y de seguir llevando nuestra propuesta educativa pues a los jóvenes, a los niños y jóvenes de esta diócesis? ¿Es la Fundación de Enseñanza esa respuesta? ¿Y en qué consiste exactamente? Bueno, yo creo que la Fundación de Enseñanza es una cuestión que ronda en la diócesis desde hace tiempo ya. Lo que pasa es que es verdad que hasta este momento no se pone en pie y se da marcha con el impulso del señor obispo, porque al final una fundación diocesana de quien depende en última instancia del señor obispo, y tiene gran interés en la educación porque creo que coincide con todos nosotros en que la Iglesia es madre y es maestra. O sea, es una cuestión inherente a la propia Iglesia, la de educar. Tú preguntas si va a ser la respuesta. Pues yo pienso ya desde hace mucho tiempo y por el recorrido que nosotros llevamos, que es verdad que es la respuesta que necesita ahora mismo la diócesis, porque efectivamente la situación de muchos centros ya desde hace muchos años, o al menos de algunos de ellos que nosotros tenemos conocimiento, es la necesidad, ¿no?, de tener un órgano, un soporte que pueda ayudar en la continuidad de esta misión evangelizadora y de presencia pedagógica. Entonces yo personalmente pienso que es muy interesante y sobre todo que reúne a una serie de personas que de verdad aman la enseñanza, aman la educación y creen que es una cuestión fundamental dentro de la Iglesia. Carmelo sigue estando al teléfono y puede intervenir en cualquier momento, y además estaríamos agradecidos de ello, porque hoy no se trata de una entrevista como hacemos al uso aquí, sino más bien pues de un coloquio y donde podemos de alguna manera intercambiar, conversar y dialogar, ¿no? Y a mí me parece que, bueno, ciertamente algunas de las opciones que se han ido tomando también, y Carmelo en su tesis doctoral, en sus conclusiones aparece y nos lo puede corroborar, que sigue ahí, muchísimos colegios en Europa, cuando han buscado soluciones de un cambio de titularidad, algunas fundaciones, en 2 generaciones o incluso en menos, que me corrija, ha perdido totalmente la identidad. Entonces creo que es importante ser creativo y buscar una plataforma justamente para que esto no ocurra, y al mismo tiempo no buscar la subsistencia, sino buscar crear un proyecto ilusionante, educativo y pastoral, ¿no? Efectivamente, y yo pienso también, bueno, que solo a través de la educación se puede transformar la sociedad. Vivimos hoy en día en una sociedad en la que todo está ya predispuesto, todo es artificial, y nosotros debemos luchar precisamente para no tanto parecer, sino más ser, con lo que la palabra ser implica. Desde nuestro centro, un centro que tiene unos
50 y tantos años escasos, que se fundó por una petición de familias del entorno, donde una hermana, la Madre Amor de Dios, apostó, fue valiente, fue humilde, desprendida, y con un esfuerzo enorme le dio lo que en ese momento la sociedad del entorno pedía. Esto, para mí, yo pienso que no es más que reforzar ese proyecto que una vez se inició y que le va a dar continuidad, le va a dar seguridad. Lo que humildemente se hizo en un primer momento, yo pienso que si la Madre Amor de Dios nos estuviera viendo, diría, ahí lo dejo. Seguro que sí, que nos sigue viendo, y desde otras praderas diferentes, ¿verdad? A mí me parece también que una de las particularidades fundamentales, ¿no?, en una fundación diocesana es el respeto del carisma fundacional de cada uno de los centros que se van uniendo a esa estructura. Y obviamente ni el Colegio de la Caridad ha dejado su tradición josefina, de la Silla de San José, ni el Colegio del Espíritu Santo de San Lucas, del Puerto, que cambió las ciudades, va a dejar de estar muy unido, ¿no?, a las comendadoras del Espíritu Santo, que han sido y seguirán siendo también el alma del centro. Y además de una estructura espiritual, también una estructura fuerte pedagógica, ¿no? También se trata de eso. Por eso, no sé, David, a mí, vosotros lleváis más tiempo, esta aventura empezó hace más tiempo en San Lucas con el Colegio de la Caridad. ¿Qué pasos se fueron dando? ¿Cómo fue aquello? Hombre, al principio en la misma diócesis no tenía una experiencia sobre cuestiones educativas. Había surgido esta necesidad porque las hermanas josefinas, pues como estábamos comentando, tenían esta necesidad imperiosa de tener que dejar el centro. Entonces, la respuesta que se dio en la diócesis es, hombre, mantener este espacio fundamental, ¿no?, de educación y de evangelización, porque no se pueden perder más espacios ya para la Iglesia. O sea, es lo que debemos pensar. Entonces, poco a poco en este transcurso, llevamos como 11 años, por así decir, y donde, como tú dices, hemos mantenido cuestiones del carisma fundamentales, ¿no?, que ha sido, por ejemplo, San José es nuestro patrón, será siempre, quiero decir, pero yo pienso que es una gracia y una cosa muy positiva el poder recoger de cada institución que ha estado anteriormente o con nosotros, ¿no?, en este tiempo, recoger todo lo positivo que tiene a través, pues, de sus carismas y de las particularidades que tiene dentro de la Iglesia. Es una cosa muy positiva que siempre sumará a una fundación diocesana, eso por un lado. Y segundo, también es verdad lo que dices tú, es que a nivel pedagógico hoy hay que dar una respuesta seria y profunda, porque estamos en momentos de muchísimo cambio y tenemos que pensar también qué alumno queremos preparar, qué alumno queremos que salga de nuestros centros, qué queremos que haya vivido en este proceso, ¿no?, a todos los niveles, a nivel de encuentro, que pueda crecer, a nivel pedagógico también, qué experiencia se lleve, ¿no? Nosotros hemos dado algunos pasos también en este sentido, ¿no?, incluso metodológicos, ¿no?, para ir generando, pues, nuevas respuestas a la situación que viven hoy nuestros alumnos, que no es la misma para nada que hace 30 o 40 años, ni incluso 20, ¿no? Entonces, poco a poco hemos ido conformando. Tengo que decir en esto que hay un equipo de personas, siempre ha habido un equipo de personas muy potente, y sobre todo, pues una de las cosas que nos caracteriza, imagino que como muchos colegios tipo nuestro, es la entrega de las personas que están en estos centros. O sea, es una entrega, no sé, que no se puede comparar quizá con otros centros, pienso yo, no lo sé. Bueno, tenemos claro, ¿no?, lo que son ambos centros. Conocemos el Colegio de la Caridad en San Lucas y el Colegio del Espíritu Santo en el Puerto de Santa María. ¿Qué es lo que viene entonces la diócesis a sumar a estos centros? Vosotros, la experiencia de unos años, y vosotros desde la perspectiva y lo que vamos viendo. ¿Qué vendría entonces la diócesis a sumar? No sé, esa pregunta me la hago también. Bueno, yo pienso que como no viene a restar, pues todo lo que viene es positivo. La ideología propia de nuestro centro se mantiene. Las hermanas seguirán estando donde están. Es un centro bastante abierto, bastante cercano, con unas hermanas muy cercanas, muy de conocer el barrio, de estar pendientes de sus vecinos del barrio. Y eso se va a mantener,
porque eso forma parte del carisma de ella. Ese carisma que nos ha transmitido a todos los alumnos y familias que formamos parte de nuestro centro, y eso se va a mantener. Entonces, ¿qué viene a sumar? Pues viene a sumar, por ejemplo, esa estabilidad, esa seguridad, esa necesidad de avanzar con los tiempos, pero manteniéndonos en nuestros propios valores. ¿Somos distintos a otros colegios? Pues sí, somos distintos a otros colegios. Para nosotros es importante la parte, por supuesto, pedagógica, la parte educativa, pero en la parte de valores como persona, desde nuestro centro eso se trabaja muchísimo y se seguirá trabajando. A mí me parece también, ¿no? Es decir, que un colegio católico tiene que ser un colegio para todos. No somos centros de élite y ninguno de los dos colegios lo somos. Entonces, la lucha por combatir el fracaso escolar, el que todos los alumnos alcancen el máximo éxito en sus cotas educativas, que todo el mundo, ¿no? Como nos dice hoy la neurociencia y que el doctor Howard Gardner pues también nos indicaba, que todos nuestros alumnos son inteligentes, pero cada inteligencia es diferente y todas tienen que ser desarrolladas. El trabajo en equipo, aprender a pensar, pensamiento crítico. Hay tanto elemento, ¿no? Que tendremos el gran reto de formar también a ciudadanos para puestos de trabajo que aún no han sido creados, ¿no? y que se van a crear y que están ahí. Y al mismo tiempo siendo fieles a los carismas fundacionales de cada uno de los centros, pero también a un sentido profundo de la eclesialidad, desde la unión con las parroquias donde estamos insertados y desde la propia diócesis, ¿no? Es decir, nosotros, más que ideología, tenemos un ideario, ¿no? Es decir, un fuerte ideario que vamos a mantener y que al mismo tiempo, bueno, estamos trabajando ya justamente en ese documento del ideario de los centros diocesanos, ¿no? de la fundación. Hombre, para nosotros eso, yo pienso que la fundación va a aportar un impulso que quizá todos necesitamos siempre, ir renovando también esta pues, gran llamada a la educación. Pienso que tenemos una responsabilidad enorme hoy en la educación todo el mundo, puesto que no vale cualquier cosa. Nuestros niños de hoy demandan cosas muy, muy, muy serias y muy profundas, puesto que lo que la sociedad está ofreciendo les está quitando por otros lados. Entonces, lo que nosotros nos encontramos hoy en las aulas, con eso que decías tú, nosotros educamos para todo el mundo. Y es una propuesta, ¿no? Lo que nosotros descubrimos generalmente es que nadie se resiste a ser amado. Y cuando en la educación se da este acto de no solo de la enseñanza o el aprendizaje de cuestiones técnicas, sino que además en el proceso se da, como tocábamos antes, ¿no? El descubrir la interioridad de la persona. Entonces un alumno se siente mucho más, o sea, se siente mucho más querido, se siente mucho más ayudado, se siente más atendido. Creo que es una de las cosas que a nosotros nos identifican o donde nosotros debemos trabajar, y pienso que la Fundación también viene en esa línea, pues a ir ayudándonos también a los que estamos dentro, ¿no? Y trabajando en esta línea a reforzar, ¿no? Pienso que es un proyecto para todos que trae muchísima ilusión, o sea, no solo ilusión, sino que también mucha experiencia, porque hay gente detrás que ha tenido ya experiencia en otros muchos sitios, ¿no? Y sobre todo que tiene pasión por la educación, o sea, que nos importa lo que hacemos, ¿no? Y nos importa la persona que tenemos delante, que eso es lo fundamental. O sea, que nuestro alumno es lo más importante del colegio, ¿no? Lo hemos dicho siempre. Estoy pensando... Sí, claro, Carmelo, adelante. Sí. Es importante que de eso, que me ha gustado mucho lo que acabas de decir, tengan conciencia clara los padres, la sociedad, los profesores y los alumnos. Volviendo a Europa, una de las cosas más llamativas y una de las críticas que más se le han hecho, y con razón, ha sido decir, de hecho, hasta alguna conferencia episcopal, la francesa, sin ir más lejos, llegó a decir, dice, en Francia los colegios católicos tienen de católicos en nombre. Fíjense hasta qué punto llegan ellos a decir que los que están allí muchas veces no saben dónde están, pero ni los propios educadores. Sí. Ni los propios educadores. Por eso entiendo que
En primer lugar, que es necesaria una fundación. Todo lo que sea unirse, nadie puede ir hoy día solo. O sea, cualquier colegio nuestro hoy día que fuera solo estaría navegando contra corriente, se perdería. Tiene que ir unido a otros centros. Dicho esto, yo creo que hay que aceptar en primer lugar que el hecho educativo está fuertemente profesionalizado y que nuestros profesores son iguales que los de cualquier otro sitio. Además, con un fuerte compromiso por la educación, como han destacado también hace un instante, ¿no? Pero además aceptar que hay que estar profesionalmente hablando, ser muy competentes. Eso nos lo demandan hoy y es lo primero que nos piden. Ujú. Formación, 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 en todos los momentos y de todos los temas. Ahí no importa lo que gastemos, lo que tengamos que hacer, aunque no se vea, todo lo que ahí se invierta es presente y es futuro, todo. Y después no perder nunca de vista la identidad, que es fundamentalmente para qué estamos, que es para evangelizar. Nosotros somos la presencia de la iglesia en ese barrio a través de la educación. Y estamos ahí para educar y para evangelizar. Termino con un ejemplo que me pasó el otro día. Decía un compañero sacerdote, dice, cuando yo era profesor, dice, solamente en mi claustro había un seglar. ¿Vale? Fue una época. Después vino otra época, donde los profesores, los educadores, respetaban el proyecto educativo, pero no se comprometían más allá. Toda la labor pastoral, toda la cercanía, digamos, de un compromiso más religioso, no estaba en sus manos, estaba solamente en manos de la institución. Y hoy lo que pedimos es algo totalmente diferente. Es decir, no que solamente respeten, sino que que son los que tienen que llevar adelante el proyecto. Correcto. Fíjense el cambio es tremendo. Y ahí es donde vamos a tener las máximas dificultades. En Europa, cuando se han hecho las encuestas, te decían, el tema religioso, decían los padres, si no está, no pasa nada. Fíjense, decían los profesores, si me lo quitan, me hacen un favor. O sea, o nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra finalidad, O acabaremos o la igual. propia vida es la que va a ir haciendo que la identidad desaparezca, no el centro, que quizás se mantenga, Sino se la mantenga, propia identidad. Exactamente. pero la identidad. Sí, ese es el gran reto que nosotros podemos aprender de los países europeos y no nos dé vergüenza porque es lo que nos van a ir demandando. El tema de hablar con naturalidad de la evangelización. Ustedes si me lo permiten, en este clima de confianza, Por supuesto. a veces hasta hablar, cuando decimos una expresión como valores, a mí es como un sucedáneo de la evangelización. Seamos claros, o sea, nosotros no somos ni grupos ultra, ni ultracatólicos, no, estamos muy metidos en el mundo, en la sociedad, en el barrio, en la vida diaria, pero también tenemos que hablar con claridad de qué es lo que queremos y lo que queremos llevar adelante. Así es. Escuchándote me venía también a la cabeza, Carmelo, es decir, si algo somos la Iglesia, somos puente, es decir, puente de diálogo, puente de encuentro, puente... Y me preocupa, en línea a lo que decía también, que bueno, hablas de Francia, pero ya estamos viendo cómo algunos centros pasan a manos privadas, no a instituciones eclesiásticas, y eso es verdad, es decir, hay un rescoldo de profesores que se han educado con las religiosas o religiosos que han mantenido el centro, pero que se van jubilando y están siendo sustituidos por otros que, bueno, permiten y que siguen llamando al capellán o que siguen... Pero que poco a poco se va enfriando y cuando un fuego nos alimenta, termina apagándose, ¿no? Formación en identidad. Todo el gasto que se haga es poco. Exactamente. Es que institucionalmente no lo vemos muchas veces eso como algo importante. Vemos como valor otras muchas cosas que hacen falta en nuestros centros y que son necesarias, ¿no? De tipo físico, que siempre hace falta. ¿Qué colegio no necesita una mejora de instalaciones, un pintado? Todos lo necesitan para poder competir. Pero no nos fijemos solo en eso, aun siendo muy necesario, ¿no?
invirtamos mucho en este tema, en saber a dónde vamos. Correcto. Pues agradecemos muchísimo. Volvemos ahora también contigo antes de terminar el programa. Pero me gustaría volver un poco, porque nos quedan 5 minutos, volver un poco a nuestros dos centros. Es decir, estamos en una época que los padres en este momento están pensando, bueno, ¿dónde voy a llevar a mi hijo, no? ¿Por qué deberían llevarlo al Colegio del Espíritu Santo y por qué deberían llevarlo al Colegio de la Caridad de San Lucas? Pues al Colegio de Espíritu Santo yo pienso que ya es muy conocido, es un colegio conocido del centro, del puerto, es un colegio querido, es un colegio familiar, es pequeño, pero los niños entran desde los 3 años y se van a los 16. Conocemos a la familia, tenemos niños que son hijos de alumnos que ya han sido nuestros, casi no, nos tratamos de tú a tú, donde, como decía antes, se educa en valores, no solamente es importante los contenidos, sino los valores. Creo que somos un centro que donde vamos nos van preguntando, oye, ¿estos niños de qué colegio son? Qué bien se portan, qué bien. Y, en fin, yo pienso que un centro es algo que está vivo y como algo que está vivo tiene que seguir evolucionando. Bueno, a mí me parece muy interesante esto último que decías. Estaba pensando precisamente que si algo nos distingue es no ser un centro estático. O sea, es que se ha quedado con las cosas como ha ido haciendo, sino que tiene una gran preocupación por el crecimiento a todos los niveles de nuestros alumnos, porque nosotros damos muchos pasos, por ejemplo, en el trabajo sobre la interioridad, ¿no? Y que cada niño pueda tomar decisiones desde su interioridad y para ello primero tiene que saber reconocerla. Para eso hacemos muchísima formación con nuestros profesores en ese ámbito, ¿no? ¿Por qué tendrían que traerlo a nuestro colegio? Pues yo estaba pensando, si tú quieres un colegio donde de verdad le importe tu hijo a la gente que está ahí, yo te digo que ese es nuestro colegio, porque a nosotros nos importa de verdad el proceso de tu niño, el respetarlo, pero también a ayudarle constantemente a ir descubriéndolo, ¿no? Efectivamente, un colegio pequeño, pues como el nuestro, como el del Espíritu Santo, pues son colegios muy familiares, que dice la gente, ¿no? Muy familiares, muy cercanos, o sea que es verdad que la relación tanto con profesores, con el equipo directivo, o sea, además nos conocemos todos, vemos los procesos, el progreso, están hasta los 16 años, o sea, ciertas seguridades que también buscamos las familias a la hora, ¿no? Pues de buscar un centro, ¿no? Y sobre todo, pues que, como decía antes, o sea, que no se mantenga es que esto se hace siempre, sino al revés, sino que siga buscando para dar respuesta a la realidad de nuestros alumnos hoy. Vale, pues vamos terminando. Carmelo, ¿alguna última cosa? No. Pues, has dicho mucho y muy interesante, ¿eh? Que conste. Y te lo agradecemos muchísimo, tu aportación. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias a ti y Gracias. con una hora menos allí en Canarias. Bueno, pues Cristina, David y Carmelo, muchas gracias por vuestra participación en este programa de Otra Educación es Posible. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Igualmente. Y por vuestra aportación al programa de hoy. Porque que muchas congregaciones religiosas, por la crisis vocacional, ya no pueden atender de la misma manera sus centros educativos es una realidad. Por este motivo nace en nuestra diócesis, ha nacido ya, la Fundación de Enseñanza de la Inmaculada. Somos conscientes que solo la educación puede transformar nuestra sociedad y la Iglesia ni puede, ni quiere, ni debe abandonar la educación. No podemos abandonar las escuelas católicas y en la educación tenemos algo que decir y debemos seguir diciéndolo. Por eso, los que tenemos la responsabilidad de la educación y sobre todo de las nuevas generaciones de ciudadanos portuenses, sanluqueños, jerezanos, andaluces, españoles, europeos, ciudadanos de un mundo cada vez más globalizado, tenemos una gran responsabilidad. Y esto nos lo tenemos que tomar muy en serio. La Fundación de la Inmaculada viene al Colegio del Puerto y de San Lucas, a los colegios del Espíritu Santo y el de la Caridad, para sumar. Pero como bien decía David, no para mantener lo que ya hay, no nos vale. Venimos a seguir creciendo, a seguir trabajando fuerte para hacer de nuestros alumnos
lo mejor y alcanzar de ello las máximas cotas. No venimos a educar en valores, como decía, venimos a evangelizar y venimos a presentar a Jesucristo como modelo de persona para estos niños. Nos lo decía Carmelo antes, la Fundación viene a apoyar, a hacer crecer lo que ya hay, pero al mismo tiempo a seguir creciendo. Una educación católica y de mucha calidad, pero para todos. Ese es nuestro sentido y para ello os prometemos que vamos a trabajar incansablemente. Así que os agradecemos una semana más vuestra compañía en Otra Educación es Posible. Puedes escucharnos todos los martes de 7 a 7 y media en Radio Puerto, emisora municipal, a través del 107.8 de FM, o bien en la página web radiopuerto.fm, o también en el canal de Otra Educación es Posible en Spotify, o en la página web de la Delegación de Enseñanza, o bien también en donboscoeduca.com. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana, donde vamos a hablar de habilidades sociales. Metodología activa, habilidades son fundamentales, pero la educación en habilidades es necesaria. Por eso vamos a contar también con un doctor de UDIMA de la Universidad de Madrid, Nicolás Benech, que nos va a también ayudar a reflexionar sobre todo esto. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.